Quiero compartirle un punto muy importante, un principio muy importante y mi tema se llama Solo Jesucristo salva. Pero para esto quiero que me acompañe a Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Sígame por favor, dice la Escritura, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste ya ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Cristo ha venido a esta tierra con un objetivo específico, y es a salvarnos, a darnos salvación. Hoy que estamos en medio de una pandemia, en medio de una crisis tan complicada, tan difícil de entender y tan difícil de sobrellevar, tenemos que voltear nuestros ojos, ponerlos, nuestra mira hacia el Señor, hacia Dios, pero muy específicamente hacia Jesucristo, porque lo que estamos mirando aquí, le pongo en contexto, Pedro estaba hablando con las autoridades del templo. Ellos habían sanado a un cojo en el capítulo 3, si usted lo revisa en casa, habían sanado a un cojo y este cojo tenía 40 años, era una persona que había estado mucho tiempo allí esperando sanidad. Ellos dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy. Y entonces esta persona empezó a saltar de gozo, de alegría, y a causa de que él sanó, entonces vinieron muchas personas y se acercaron a ellos, y la predicación de Pedro entonces finalmente hizo que como 5,000 personas estuvieran ahí caminando con ellos, escuchando la palabra. Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, y es ahí esa parte que leímos. Ellos estaban preocupados en el nombre de quién habían hecho esa sanidad. Ellos estaban preguntándoles por qué habían hecho lo que habían hecho. Y es que la conclusión pudiera ser el título de esta tarde: es que solo Jesucristo salva. En realidad, Cristo salva al pecador, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otro salvador. Solo hay un plan de salvación y tiene que ver con Jesucristo, y todo otro medio es incapaz, es ineficaz, es incompleto, porque solamente Jesús es el camino y la verdad y la vida. El cojo sanado en la puerta de la Hermosa era un vivo testimonio de que solamente con el poder y en el nombre de Jesús puede haber no solo salvación, sino sanidad y provisión de todo. Le voy a dar 4 puntos, el por qué estamos hoy enfatizando que solo Jesucristo salva. Número 1, la primera cosa que le digo es porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. La figura más sobresaliente de toda la Escritura es Jesucristo. Nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro de la Biblia, muchas profecías
que apuntan a la venida de Cristo y que el Mesías que enviaría Dios vendría para salvar. Pero además hay en el Nuevo Testamento figuras y declaraciones categóricas de que Jesús es Dios. Solamente le voy a dar dos, hay muchas otras, pero le voy a dar dos para que usted y yo las estudiemos esta tarde. La primera es Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos encontrando entonces que Jesús tenía la misma condición de Dios, del Padre, pero Él se humilló, se despojó y vino a esta tierra para cumplir la tarea, el cometido que Dios le dio. Luego Juan 1:4 y luego Juan 1:14 nos dicen de esta manera. El versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 14, ahí mismo en Juan 1, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que estas dos escrituras son categóricas declarando que Él es Dios. Él mismo, el Señor Jesucristo, ni siquiera titubea en decir: yo y el Padre uno somos. Él mismo lo dijo. Muchas veces sus discípulos tenían como que la inquietud de saber el por qué y por qué estaba aquí, cuál era el plan. Entonces Él declaró: yo y el Padre uno somos. Así que entonces no es posible permanecer indiferentes. Tenemos que tomar una decisión. ¿Es Dios o no es Dios? Cada persona en esta tierra tenemos que reconocer y hacer la decisión si Jesús es Dios o no es Dios. Piénselo. Usted y yo estamos en medio de una crisis y hoy tenemos que entender, usted y yo, que Jesús en medio de todo esto tiene sus ojos puestos en nosotros. Y cada ser humano tiene que tomar esa decisión en este día, si Él es Dios o no es Dios para nosotros. Aún estas personas que eran enemigos reconocieron que solo Dios perdona los pecados. Por eso podemos comprender entonces que aunque ellos eran autoridades, que conocían la Escritura, que conocían la palabra, ellos sabían que solo Dios perdona los pecados. Por eso la confusión que tenían era: ¿cómo es que este hombre declara eso? ¿Cómo es que este hombre puede perdonar los pecados? Hermanos, Jesús llena toda demanda de un Dios de justicia, de un Dios de amor. Solamente Jesús llena todas las expectativas y todo lo que Dios pudiera haber pedido como demanda para el pago o por el pago de cada persona. Pero la justicia de Dios es perfecta y el amor de Dios es perfecto. Su justicia en cuanto a que Dios puede perdonar a cualquier pecador y cualquier pecado. Hoy es un día de salvación. Pero también su amor perfecto, que Él ama a todos los que lo aman, pero también ama a aquellos que no lo aman. Él ama a los que obedecen y ama a los que no obedecen. Tenemos que entender entonces que el Señor, en su infinito amor, siempre tiene una oportunidad, siempre tiene una puerta de gracia para salvar a cada persona. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. En su soberanía, Él da la oportunidad a quien Él quiere. Él abre la puerta cuando Él dice, y Él también cierra la puerta cuando Él lo decide. Por eso el Señor dice: buscadme mientras pueda ser hallado. Y hoy es tiempo de buscar a Dios, hoy es tiempo de encontrarnos con el Señor, es tiempo de buscar su persona, buscar su rostro, buscar a través de la fe y a través de la palabra lo que el Señor tiene que decirnos. Así que ese es el primer punto, el por qué le estoy diciendo que solo Jesucristo salva. Pero también, en mi segundo punto,
es porque Él tenía una misión exclusiva, casi exclusiva. Y le digo el casi porque en esa misión que Él viene a hacer en la tierra, obviamente tiene otras vertientes, como mostrar la gracia, como mostrar su amor, como mostrar al Padre, por supuesto, pero la misión era salvar lo que se había perdido. A eso vino. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Él no vino a que el mundo cayera en tinieblas, sino a hacer la luz. Por eso es importante que como hijos de Dios comprendamos que si la misión de Jesucristo fue salvar, pues la misión de sus hijos es salvar, no es condenar, no es señalar, sino salvar. Fíjese bien, a Él se le considera maestro. Muchos de los grandes maestros que estamos encontrando en la Biblia, estas personas que eran muy connotadas, muy conocidas, uno de ellos, Nicodemo, fue y le preguntó cómo puedo nacer de nuevo. Eran grandes maestros, pero aún ellos lo llamaban a él maestro. Lo llamaban para que fuera a sanar a personas, para que impusiera sus manos y las personas sanaran. Así que lo llamaban también el sanador, el médico. Él también declaró proféticamente palabras, pero Jesús es más que eso, es más que maestro, más que médico, más que profeta. Él es el único Salvador eterno. Y en ninguno otro hay salvación, en ninguno otro hay sanidad, en ningún otro hay bendición, solamente en Jesucristo. Podríamos darle a Jesús todos los títulos y no el de Salvador, pero sería en vano. Usted podría decir que Él es el médico de médicos, que Él es el profeta de profetas. Usted y yo podríamos darle muchos títulos, pero si le quitamos el de Salvador, entonces estamos quitando toda la misión a la que Jesús vino a hacer. Por causa de esa misión se convirtió en maestro, se convirtió en médico, se convirtió en profeta e hizo todo lo que hizo, pero solo había una misión: rescatar, salvar lo que se había perdido. Eso fue lo que el Padre le encomendó a Jesús. Y nosotros como sus hijos, nosotros como su iglesia, tenemos en este tiempo que recordar precisamente eso. Esa es nuestra misión también. Porque Él cuando se fue nos dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces esa potestad, ese poder nos lo delega a nosotros, sus hijos, para que vayamos y entonces compartamos el mensaje de salvación. Ese mensaje que trae a las personas al encuentro, al reconocimiento de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted y yo predicamos un mensaje sin Cristo en la cruz, pues será eso, será un mensaje, pero no tendrá centralidad, no tendrá corazón. Y el corazón del mensaje de la Biblia es Cristo muriendo en la cruz por los pecadores. Es decir, vino a salvar a aquellos que estábamos perdidos. ¿Sabe? Para los perdidos es locura todo este entendimiento, pero para nosotros es poder de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida a todos. La pregunta entonces es: ¿Él ya es tu Salvador? Esa es la pregunta importante esta tarde. Ya dijimos que Jesús es Dios, pero también estamos diciendo que salvar es su única misión, o la misión exclusiva de la cual se deriva todo lo demás que hizo: sanar, enseñar, profetizar, proveer, dar de comer. Todo lo que Jesús hizo se deriva de esa misión. Vino a salvar. La pregunta entonces es: ¿ya eres salvo? Si ya eres salvo y Él es tu Salvador, entonces nuestra tarea es compartir esta verdad a todos aquellos que no la conocen, para que los que no la conocen entonces puedan recibir a Jesús como su Salvador. Número 3. El tercer punto por lo que estoy en esta tarde diciendo que solo Jesucristo salva, solo Jesucristo trae salvación, es en este punto 3 también, y es porque solo Él murió por salvarnos. Solo Él murió por salvarnos. Hay en la Biblia
nombres de patriarcas ilustres, de gente venerable en el sentido de admiración, en el sentido de todo lo que hicieron. Y vemos allí a Abraham, vemos a Isaac, vemos a Jacob, vemos a los patriarcas, a los 12 patriarcas, y encontramos mucha bendición, mucha enseñanza en cada uno de ellos. Y luego vemos a los profetas, los mayores y los menores, con tanta claridad vieron a esa figura del Mesías que vendría más adelante, Jeremías, Isaías, pero aún Oseas, aún Nehemías como sacerdote, gente honorable. Vemos en el Nuevo Testamento apóstoles llenos del Espíritu Santo. Encontramos en la Biblia mujeres santas y otras no tanto, pero que finalmente Dios usaba como Rahab, la prostituta que Dios usó para salvar al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Es decir, vemos gente por todas partes en la Biblia, hombres piadosos, mártires como Esteban, el primer mártir, y vemos a todos ellos fieles testigos de Dios que murieron, como dice la Escritura, como viendo al invisible acerca de Abraham. Vemos entonces gente por todos lados en la Biblia, pero un solo nombre. ¿Me está escuchando? Un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un solo nombre. Y no es en el nombre de Abraham, no es en el nombre de Isaac, no es en el de Jacob, no es en el de Elías, no es en el de Isaías, no es en el de Pedro, no es el de Juan. Un solo nombre. Un solo nombre. Porque solo Jesús murió para salvarnos. Usted y yo podemos conocer cierta historia y alguna persona murió por otra, donó un riñón, donó algo, un trasplante, y entonces dio cierta parte de su vida y finalmente murió, o en la guerra, alguna historia conmovedora que se sacrificó por otros. En fin, podemos encontrar que una persona muere por un amigo, pero jamás vamos a encontrar que murieron por los pecadores. Solamente Cristo ha muerto por los pecadores. Isaías capítulo 53 versículo 4 al 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué interesante visión profética que tuvo Isaías. Porque el Mesías vendría precisamente a esto, a salvarnos. Él murió por salvarnos, el justo por los injustos. Pero me llama mucho la atención la descripción que da Isaías, porque es casi como si estuviera viendo una película de lo que habría de acontecer cientos de años después. Y cada vez que yo leo a Isaías me asombra, porque me hace pensar en lo que Jesús padeció. Dice que Él llevó nuestras enfermedades, es decir, las enfermedades que cualquier persona pudiera tener. Hablo de los hijos de Dios. Finalmente Cristo ya pagó por esas enfermedades. Necesitamos creer que Cristo ya pagó y entonces tener una actitud de fe para sanar. Pero también dice que sufrió nuestros dolores. Cuando se refiere a esos dolores, no solamente se refiere a los físicos, sino a los dolores del corazón, del alma, esos profundos que nadie mira, pero que están ahí haciendo daño. Y dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, dice Isaías, ciertamente lo golpearon, ciertamente tuvo dolores, ciertamente padeció, y nosotros lo tenemos así. Vemos y decimos: wow, cuánto sufrimiento. Eso es lo que está diciendo Isaías. Cuánto sufrimiento, y hasta se nos hace un nudo en la garganta y nos sentimos mal, como cuando vemos las películas de la crucifixión. Pero Elías dice: espérenme, versículo 5, Él fue herido por tu causa. O sea, no solamente fue un hombre que padeció, fue un hombre que padeció por tus rebeliones, nuestras rebeliones, y luego dice: molido por nuestros pecados. Esta palabra molido tiene que ver con esos azotes y esos golpes y la sangre
cuando se hace un hematoma, cuando el golpe es profundo, se hace morado porque la sangre se coagula allí y está remolida por dentro. A eso se refiere, molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Así que, mis amados, cuando vemos la Escritura tenemos que ver poco a poco, y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa cura que el Señor trajo no solamente es de las enfermedades o del dolor físico, sino que esa cura que el Señor trajo tiene que ver con el pecado principalmente. Estábamos enfermos, estábamos infectados de un virus o de una bacteria, como quiera llamarle, que nos iba a llevar derechito al infierno. Pero Jesús vino y con su sangre remolida, y aún la sangre que goteó, aún la sangre que escurrió, con esa sangre pagó por usted y por mí. Por eso Dios no acepta otro sacrificio más que el de su Hijo. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Así que tú puedes hacer miles de sacrificios y puedes hasta representar escenográficamente la crucifixión ahora en Semana Santa, pero eso no te salva, es un sacrificio en vano. Tú puedes pensar que haces muchas cosas para Dios, pero aunque sea un sacrificio, finalmente no es un sacrificio que Dios acepte. Es más, si lo haces como sacrificio, ni siquiera es aceptado. Hay que hacerlo por gratitud, hay que hacerlo por gozo, por alegría, porque ya somos salvos. Pero si lo hago por sacrificio, entonces no vale, porque el único sacrificio que Jesús, el que hizo Jesús, es el único que Dios acepta. Y te voy a leer San Juan capítulo 3 del 16 al 21 para que mires que no te estoy diciendo otra cosa más que lo que dice la palabra. Dice, el versículo 16 ya lo conoce porque es famoso, pero a veces nada más nos centramos en el famoso y no vemos el contexto. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón de la Biblia. Jesús vino a eso. Ahora, pero dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vemos entonces que en ese sentido Dios no acepta otro sacrificio más que el sacrificio que él mismo dijo que se hiciera. De tal manera amó Dios al mundo. Y luego Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. De tal manera que el único sacrificio efectivo es el sacrificio de Cristo. Usted puede hacer sacrificios como ir caminando a Chalma, usted puede hacer sacrificios de cualquier índole, pero ninguno de esos lo puede salvar. Solamente Jesús nos salva. Por eso, en ese punto número 3 le dije, porque solo Él murió por salvarnos. Es en la cruz donde se cumple la expectativa de todo lo que Dios estaba pidiendo para la humanidad. El Señor vino a cumplir todo lo que Dios le pidió, y fue precisamente a través de su sacrificio. Por eso vamos ahora al punto número 4 que estamos esta tarde pensando y estudiando. Y este punto es porque solo Cristo resucitó. Le voy a recordar los puntos. Número 1, porque Jesucristo es Dios. Número 2, porque salvar es su exclusiva misión. Número 3, porque solo Él murió por salvarnos. Y número 4, que es el que voy a desarrollar ahora, porque solo Cristo resucitó. Quiero leerle Hebreos 7:25 aquí. Dice, por lo cual puede también salvar, ojo,
con esto: puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué maravillosa visión nos da el escritor de Hebreos. Jesús vino para salvar perpetuamente. O sea, si tienes la salvación, no la pierdes. La salvación es por fe. Y Jesús nos la da por su justicia, porque Él ejecutó el pago. Dios recibió ese pago, pero también en su gracia y misericordia y en su amor nos perdona. Ahora, nos salva perpetuamente, dice el escritor de Hebreos, a los que por Él se acercan a Dios. Y luego dice que además de salvarnos, vive siempre para interceder por nosotros. Le voy a poner esta idea. Cuando hay un problema, usted llama a su líder, a su pastor o algún hermano en Cristo y le dice: ayúdame a orar por esto, tengo esta angustia, tengo esta situación. ¿Está de acuerdo? Y se siente aliviado, porque cuando llevamos las cargas los unos de los otros, nos sentimos aliviados y sabemos que somos más voces pidiéndole al Padre que nos ayude. Pero ojo con esto: antes de que tú le digas a tu líder, a tu pastor o a tu amigo que te ayude a orar, Jesús ya está intercediendo por ti, porque Él vive intercediendo por nosotros. Y allí me gusta lo que dice el escritor de Hebreos: siempre, siempre. Porque nosotros cuando estamos bien con Dios decimos: no, pues Dios, estoy bien con Dios, he orado, he ayunado, estoy fuerte en la fe, Dios está conmigo. Pero cuando te portas mal, cuando pecas, cuando te alejas del Señor, dices: no, Dios no puede estar conmigo, porque me he portado mal, porque he sido un mal hijo. Hey, espérame. El escritor de Hebreos dice siempre. Es más, te puedo decir algo, y no para que te portes mal, pero creo que cuando te portas mal, o nos portamos, es cuando más intercede, porque te ama, porque quiere que tú y yo entendamos que Él no solamente murió por ti, sino que además resucitó por causa de nosotros. Dice Romanos 8:31 al 34: ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué increíble. Quiere decir que cuando usted y yo empezamos a orar y empezamos a pedirle a Dios por algo, en el camino nos encontramos con el gran intercesor, con Jesús, quien ya está adelantándose a nosotros, pidiéndole al Padre por nosotros. ¿Usted cree que en esta pandemia, en esta situación, que en la soberanía de Dios Él ha permitido, usted cree que Jesús nos ha abandonado, nos ha dejado solos? De ninguna manera. Él está allí siempre, dice la Escritura. ¿Cuándo dije? Así es, siempre, siempre. Solo Cristo resucitó, y resucitó para seguir trabajando, para seguir estando delante del Padre, porque aunque nos dejó el camino para la salvación, Él es el camino, la verdad y la vida, Él también sabe que necesitamos su ayuda todavía. También Él sabe que somos polvo, que somos débiles. Él todavía sigue trabajando. Hasta ahora, Él lo dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Y ese es su trabajo ahora. ¿La sangre de Cristo es suficiente? Sí, es suficiente para salvar, pero se requiere de toda una vida para crecer, para madurar, para pasar los procesos y dejar de ser un niño, un neófito, y entonces crecer a la fe,
una fe que entiende que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador. Su afirmación más grande cuando Él estuvo aquí en esta tierra fue: yo soy el buen pastor. Pero cuando dijo yo soy el buen pastor, ahí en San Juan 10, versículo 11, Él dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No solamente quería decirnos que Él nos cuida, no solamente quería decirnos que Él nos guía, sino que Él estaba dispuesto a dar su vida por usted y por mí. Así que entonces Él fue pastor, fue guía, fue amigo. Él le dijo a los discípulos: ya no les voy a llamar más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. De ahora en adelante son mis amigos. ¿A cuánto les gusta la amistad con Dios? Amigo. Un amigo en el que puedes confiar, un amigo con el que puedes hablar todo lo que quieras y sabes que no va a ir de chismoso con nadie. Un amigo que siempre va a darte el consejo adecuado. No te va a alcahuetear nada, sino que te va a dar el consejo adecuado. Un amigo que está dispuesto a dar la vida por ti. Él fue el camino, Él fue la verdad, Él fue la vida y lo sigue siendo todavía para todo aquel que cree. ¿Quién puede hablar así? ¿Quién puede decir todo eso? Ningún otro maestro en la historia de la humanidad, ninguna otra personalidad a las que les atribuyen divinidad, como Buda o cualquier otro, ninguno, solamente Jesucristo. Así que no conoceríamos la vida fuera de Jesús. Usted y yo tenemos que reflexionar en eso. Él da la vida y Él gobierna nuestra vida. Y es ahí donde muchos flaquean, porque Él es el pastor, dio su vida por nosotros, pero resucitó, y resucitó para seguirnos guiando, para seguirnos llevando de su mano. San Juan capítulo 10, versículo 18 dice acerca de su vida, dice: nadie me la quita. Porque nosotros de repente decimos: los romanos lo mataron, los romanos lo crucificaron, los romanos le quitaron la vida. No. Cuando yo leo la palabra dice que Él entregó el Espíritu, cumpliendo lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué palabras tan grandes de parte del Señor. Así que fuera del Señor Jesús no conocemos la vida. ¿Sabe que prácticamente toda aquella persona que no conoce a Jesús y que no recibe la vida de Jesús realmente no está viviendo? Realmente es como un zombie. ¿Ha visto esas películas que son personas que están vivas pero están muertas al mismo tiempo? Muertos vivientes. Es un pleonasmo, es una contradicción, pero eso es lo que es una persona que no tiene la vida de Jesús. Está condenado a muerte, pero además está muerto, vive muerto, nace muerto, vive muerto y muere muerto. Y cuando muere, si no recibe a Jesús antes, entonces tiene muerte eterna. Pero la gran bendición es que usted y yo, cuando venimos a Cristo, Cristo viene a nosotros, abrimos nuestro corazón y lo recibimos como Señor y Salvador. Él entonces nos da la vida que está en el Hijo. Y ninguno puede rechazar esa vida, porque el que la rechaza, rechaza a Dios mismo. Pero cuando nos da esa vida, tenemos que saber que Él la gobierna y Él la da. Él la gobierna. San Juan 8:51 dice la palabra: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. No quiero volver a leer. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús entonces puede cumplir su promesa, porque Él resucitó. Jesús no podría prometernos que nunca moriríamos, y estoy hablando de manera eterna. Nunca moriríamos si Él mismo no hubiera resucitado. Él es el primogénito de entre todos los muertos. Así que Él resucita y Él es la garantía
de que usted y yo vamos a vivir. Todo epitafio, un epitafio es cuando una persona muere y entonces ponen un epitafio o dicen aquí yace o aquí está, y puede decir aquí yace el mejor papá del mundo, o aquí yace el abuelo cariñoso, o no sé qué puede decir un epitafio. Pero el de Jesús dice, no está aquí, resucitó. Y esa es la gran diferencia con todos los seres humanos. Jesús resucitó. Así que, mis amados, esta tarde me atrevo a afirmar que solo Jesucristo salva, por esas 4 razones. Porque Él es Dios, porque salvar era su misión de parte del Padre, porque solo Él murió por salvarnos, solamente Jesús, y finalmente porque solo Cristo resucitó. Esa es la razón entonces por la que usted y yo podemos afirmar hoy categóricamente a nuestro corazón, a nuestra alma, que solo Jesucristo salva, y que si estamos en Cristo, entonces estamos en la salvación, salvos por fe. Pero también es el momento de compartir este mensaje que le estoy compartiendo a usted a muchas otras personas que están muriendo sin Cristo, que están yendo a una eternidad sin Dios, a una eternidad de oscuridad y de sufrimiento. Comparta a Jesús, comparta al Señor. Creo firmemente que la voluntad de Dios es que el mundo pueda ser salvo, porque Él envió a su Hijo a morir por todos. Pero esta salvación tan grande solamente puede venir por la fe. Justo por la fe vivirá. Así que yo te invito esta tarde para que allí en tu lugar tomes un momento de reflexión. A veces estamos viviendo la vida sin el entendimiento de esta salvación tan grande. Hoy el mundo no tiene esperanza. Su esperanza es que los médicos encuentren una vacuna. Su esperanza es que nadie me contagie. La esperanza de las personas sin Cristo es esa, una esperanza pobre, una esperanza donde no tiene ninguna seguridad. Pero nuestra seguridad es que Cristo está con nosotros. Y ellos también pueden tener esta misma seguridad que tú tienes. Compártelo a través de tus redes sociales. Háblale a las personas de Jesús. Es el tiempo de la pesca. Estoy seguro que después de todo esto vendrá una gran pesca y tendremos muchas personas más abriendo su corazón, dispuestas a caminar con Jesús. Pero hoy es el tiempo de hacer el trabajo. No te quedes solamente mirando cómo ocurre todo esto. No te quedes guardado solamente. Es necesario estar en casa como ahora, pero desde las redes sociales, por teléfono y todo lo que puedas hacer, puedes estar compartiendo la palabra. Échale una llamada a aquel primo, aquella amiga, aquella persona que hace mucho tiempo no ves. Échale una llamada y pregúntale cómo estás y dile: estoy preocupado por ti, pero también ocupado orando por ti. Y compártele el mensaje. Es probable que ganes muchas almas por teléfono. Solamente ten fe y recuerda que solo Jesús salva. Tenemos que lavarnos las manos, tenemos que hacer todo lo que las autoridades dicen, de acuerdo, pero eso no te salva. Te protege de no contaminarte. Quien salva de la muerte, quien salva del pecado y de la muerte eterna, se llama Jesús. Solo Jesús. Así que, mis amados, ahora sí cierra tus ojos ahí en tu lugar y demos gracias al Señor por esta salvación tan grande. Espíritu Santo, gracias porque nos revelas tu palabra. Hoy oramos delante del Padre, agradeciendo por la vida y por la muerte, pero también por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque pusiste tus ojos sobre nosotros y nos has dado una salvación tan grande, tan maravillosa. Te pido, Dios, que cada uno de mis hermanos ahí en casa pueda recordar el momento, el día en que recibió el gozo de la salvación y que pueda traer a la memoria, Señor, ese día
y no soltar esa alegría. Que cuando venga el problema y la angustia, recuerde el día en que te conoció y que tú lo hiciste salvo. Padre, oro por aquellos que no te conocen. Y si usted es una persona que no conoce a Jesús y que apenas está escuchando el mensaje, pero quiere caminar con el Señor, le pido, le suplico que haga esta oración junto conmigo, pero abra su corazón, crea lo que va a decir. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias por tu palabra, por tu presencia en este lugar. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida y hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted entregó su vida a Cristo, le invito para que nos siga a través de las redes sociales, para que lea su Biblia. Si no tiene una Biblia, cómprela, es la mejor inversión que podrá hacer. Pero quiero esta tarde que terminemos este tiempo de zona virtual adorando al Señor un momento. Iglesia, ahí en su lugar, adore al Señor un momento, porque Él es nuestro Salvador. Jesús es el que nos salva. Solo Jesucristo salva. Gracias, Señor. Corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Nuestro corazón está comprometido contigo, Señor. Sálvanos cada día, Señor. Tal y como somos, nos amó. Tú me recibiste Hoy como nos era acercamos sin temor. y tú me aceptas como soy. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh. Gracias, Señor. Bendigo a cada una de las familias, Señor, que esta tarde nos están mirando. Bendigo a cada uno de tus hijos, Dios. Pero también bendigo a todos aquellos que esta ocasión se están acercando a ti, Señor. Sé que hay corazones que han sido rotos, sé que hay corazones que tienen miedo.
Hoy declaro, Señor, que esos corazones están teniendo fe y que a través del oír la palabra ellos están siendo salvos. Declaro tu salvación en la vida de todas las personas, más de 5,000, más de las que están aquí en esta escritura. Hoy lo declaramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Bien, amados hermanos, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión, pero antes de irnos me gustaría orar por diezmos y ofrendas, como lo hacemos cada miércoles en el templo. Así que allí en su lugar, tome su diezmo, tome su ofrenda y santifíquela delante del Señor. Recuerde que la palabra dice que lo hagamos con gozo, con alegría, porque entendemos de qué se trata esto. Así que entonces sabe que las puertas del templo están abiertas en horario de oficina todos los días. Usted puede venir y traer su diezmo, su ofrenda con toda libertad. Así que oremos juntos ahí en su lugar. Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy agradecidos porque tú has sido fiel y porque aunque alrededor pueda haber carencia, a nosotros, tus hijos, siempre tendremos todo lo necesario. Tu palabra dice que nada nos va a faltar. Tu palabra nos enseña que el bien y la misericordia nos siguen cada día. Por eso con gozo y alegría diezmamos y ofrendamos delante de ti, para que, Señor, tú seas glorificado en nuestras vidas y que a través del testimonio y a través de la fe nosotros podamos decirle al mundo entero que aún en tiempos de crisis tú eres fiel, que aún en momentos de necesidad en el mundo tú siempre guardas a tus hijos. Padre, gracias por cada familia, que nunca falta el pan, el que descendió del cielo y el que es para comer. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estén pendientes de nuestras transmisiones. No dejen de compartir el café con Dios a sus discípulos y estamos constantemente en comunicación. Hasta la próxima. Dios les bendiga.